Hola amigos, somos Juan Diego Cuya y Diego Alba, parte de Bolsillos Llenos, enfocados en traerles pues opciones de ahorro e inversión aquí en el país. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros a Joel Villanueva, Country Manager de Facturedo Perú, una de las principales fintechs en el país para invertir en crowdfactoring y donde de hecho nosotros mismos invertimos ahí. La idea de la entrevista es poder pues resolver algunas dudas que hemos podido recolectar en la comunidad, conocer más esta alternativa de inversión y poder ver pues qué más se viene hacia el futuro para Facturedo. Bienvenido Joel y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Juan Diego y Diego, por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo un tiempo con ustedes y absolviendo dudas. Me encanta siempre compartir experiencias con la comunidad y sobre todo conversar un poco del tema que nos apasiona a todos, ¿no? Excelente, perfecto. Bueno, listo, vamos a comenzar entonces. Ahí Diego, pues arranca por favor con unas preguntas para comenzar y vamos avanzando. Buenísimo. Listo, Joel, bienvenido. Entonces, la primera pregunta vamos a abrir con un poco de preguntas generales sobre qué es el crowdfactoring. La mayoría de nuestros seguidores, de hecho, ya invierten o ya conocen este método de inversión. Entonces, para aquellos que son nuevos, queríamos que nos cuentes en líneas resumidas en qué consiste la alternativa de inversión que ofrece Facturedo en Perú. Ok, bueno, básicamente lo que hacemos es conectar dos puntas, ¿no? Personas con exceso de liquidez y pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez a través de sus cuotas por cobrar. En este caso, la factura negociable, que se convierte en un título de valor, y es una acreencia relativamente segura, ¿no? Es un instrumento de inversión seguro, ya que se llega a convertir en un título de valor a través de Cavalli, Ujú. y al convertirse en un título de valor tiene un mérito ejecutivo el cual puede ser ejecutado a través de una cobranza judicial, ¿no? Normalmente una deuda que quieres ejecutar en cobranza judicial puede tardar mucho tiempo, pero al tener un mérito ejecutivo el plazo es mucho más razonable, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Lo cual hace que la creencia sea más segura. Buenísimo. Entonces, queda claro que es una inversión de bajo riesgo y con retornos interesantes. Entonces, Yo, para yo los no que lo están diría que viendo, es, yo no diría que es de bajo riesgo, ¿no? Es riesgo medio a bajo, ¿no? ok, Es un importante mix, aclaración. ¿no? Excelente, excelente. Entonces, para los que recién lo está viendo de nuevo, pueden hacer clic acá arriba porque hay muchísimo material sobre el paso a paso, sobre qué consiste este método de inversión. Entonces, nada, Joel, para seguir contigo, ¿podrías contarnos también en líneas resumidas cómo Facturedo se posiciona en un ambiente en el que ya no es la única empresa que ofrece este vehículo de inversión? ¿Cuál es el valor agregado que ustedes dan y cómo se diferencian en el mercado? Creo que uno de los principales diferenciadores de factureo es la transparencia. Nosotros no negociamos tasas, ¿no? Nosotros tenemos costos fijos de acuerdo al rating y esos son los que se publican en la plataforma, son transparentes para todas las partes, ¿no? Para los inversionistas, para los cedentes. Entonces, ese es un primer valor agregado, ¿no? Si la tasa en la plataforma se disminuye debido a la competencia de tasas, no es que Facturero gana más, ¿no? Ese beneficio se traslada a la pyme, ¿no? Entonces, como alternativa de financiamiento para la pyme, en ese sentido, donde después de una evaluación de riesgo hay la potencialidad de reducir el costo en algunos puntos básicos, es algo interesante, ¿no? A veces uno puede pensar que 5 básicos en una inversión muy pequeña no hace mucha diferencia, pero cuando estamos hablando de facturas de 100.000, 150.000, 200.000 soles, ahí definitivamente hay un ahorro en costos significativo, ¿no? Para las empresas en general, ¿no? Eso por el lado de las empresas, ¿no? Por el lado de los inversionistas, creo que estamos muy comprometidos con seguir mejorando la tecnología, ¿no? Y que todo eso sea automático en general, ¿no? Estamos siempre en desarrollo, ¿no? Tenemos un backlog de proyectos gigantesco que viene saliendo a producción cada cierto tiempo, ¿no? Nosotros compartimos los updates importantes que hacemos de cara a los inversionistas y a los cedentes, pero muy aparte de esos trabajos, también se hacen trabajos de optimización. Hoy por hoy tenemos algunos proyectos interesantes como el robot de inversión que lo queremos relanzar. Estamos trabajando en algoritmos de riesgos con inteligencia artificial que nos va a permitir evaluar de manera adecuada las empresas que se admiten en la plataforma, ¿no? Y actualmente estamos con un proceso, con ese producto en beta, ¿no? Y está siendo monitoreado por nuestro equipo de riesgos, ¿no?
de manera que la inteligencia artificial puede ir aprendiendo en ese tiempo hasta que estemos listos para lanzarlo ya al mercado, no solamente para la inteligencia de nuestro marketplace, sino también como producto adicional para empresas de factoring tradicionales, ¿no? Al final, este algoritmo de riesgos, mientras más información recabe, va a ser más preciso y va a tener mejores evaluaciones de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos un alto compromiso en ser fintech realmente, ¿no? Apalancarnos en la tecnología para mejorar procesos, hacerlos más rápidos, más inteligentes, tomar mejores decisiones y, y seguir creciendo y escalando en base justamente a la tecnología que creemos y no a personas y contrataciones de personas, ¿no? Excelente, Joel, excelente. Me quedo con eso último, súper importante y emocionante, ¿no? Que Factura es fintech de nacimiento. Entonces, la industria está desarrollando muchísimo, evoluciona muy rápido y qué bueno, pues, que están ahí dando la pauta, ¿no? En la industria. Excelente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la introducción. Ahora vamos a pasar a Juan Diego, que tiene unas preguntas. Muchas de estas preguntas vienen, de hecho, de nuestra comunidad de inversionistas y son preguntas muy específicas de gente que invierte. Entonces, Juan Diego, por favor. Excelente. Me has dejado bien intrigado, Joel, con ese tema de la inteligencia artificial, ¿ah? Se suena muy prometedor, muy interesante también. A ver qué tal se desenvuelve. Me parece excelente. Mira, te cuento lo que dijo Diego, ¿no? Hay preguntas que salieron de la comunidad y bueno, varias se relacionan pues al contexto actual en el que estamos, un contexto muy difícil que ha presentado muchos retos. Y de hecho, pues estos retos se traducen por ejemplo, bajas de tasas de interés, ¿no? Los bancos, de hecho, han comenzado a bajar las tasas para préstamos, incluso para las cuentas de ahorro. Esto ha hecho que la industria del factoring ya en el 2020, pues, hayan bajado un poco las tasas. Entonces, la consulta sería que si ustedes o si tú estás viendo que esa tendencia es algo que va a poder seguir este 2021, o sea, ¿qué expectativas tienen para el 2021 que le puedas compartir a los inversionistas? Sí, el año pasado, primero pongamos en perspectiva un poquito del año pasado, ¿no? Fue muy duro porque en un año donde pocas empresas operaron realmente al 100%, ¿no? Había una gran dificultad en conseguir facturas de calidad. Esto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y esto obviamente llevó a una baja en las tasas generales de las empresas de factoring para poder competir contra la banca y también competir entre ellas mismas, ¿no? En base a esa respuesta, yo te diría que las tasas en general para las pequeñas y medianas empresas se han reducido casi en un 75%, ¿no? Vemos que el promedio de la SBS para pequeña y mediana empresa está en sus mínimos récord históricos, ¿no? Nunca había estado en una tasa tan baja. Y eso también se debe a los incentivos que dio el gobierno para reactivar la economía, ¿no? Tenemos préstamos garantizados con tasas ultra bajas, nunca te has visto para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, todo esto obviamente genera competencia directa e indirecta, ¿no? Para este año, yo creería que las tasas deberían mantenerse, por lo menos, no seguir una tendencia marcada a la baja, ¿no? En nuestro caso, Facturedo sí redujo en una parte las tasas, pero no hubo una reducción muy marcada, que digamos, ¿no? Lo que ha habido es un cambio en la dinámica de aceptación de facturas, ¿no? Te diría que se marcó un antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia se aceptaban muchas facturas de riesgo medio alto, mientras que hoy, después de la pandemia, estamos más enfocados en facturas de riesgo bajo, ¿no? Llámese A más hasta B menos en general. Entonces, eso también crea la percepción de que ha bajado las tasas, ¿no? Antes de la pandemia teníamos una plataforma que todavía no había evolucionado, ¿no? Entonces era más difícil ubicar en esa plataforma el rating, ¿no? La calificación de riesgo de facturado estaba, pero era más difícil verla, no estaba tan vistosa como hoy en día que la ves en la cartilla de información de la inversión. Entonces, mucha gente se pregunta realmente, ¿bajaron las tasas o es que estamos con una nueva línea de aceptación de empresas, ¿no? Para este año, nosotros esperamos triplicar las operaciones por lo menos, ¿no? En general, el año pasado crecimos por 2 con respecto al 2019 y este año estamos apuntando a financiar por lo menos entre 60 y 90 millones de dólares, ¿no?
Increíbles números. Y bueno, interesante la expectativa de que pues no se vayan a seguir bajando las tasas. Bueno, eso es todo obviamente lo que todos los inversionistas queremos, que pues, no haya una reducción en general. Vamos a esperar pues a ver qué depara el año, pero al menos nos quedamos con tu perspectiva de ese punto, ¿no? Yo te diría que el dinero es un commodity, ¿no? Si bien el tema de costos es importante, también el tema de timing. Entonces, Claro. quien te lo puede dar de manera más ágil y con menos interrupciones o procesos es probablemente el que va a ganar la operación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos procesos muy buenos para el tema de confirmación de facturas que están ya automatizados. Estamos buscando la interconexión con Cavalli para que todo se suba automático. Entonces, de manera que si un cliente en el futuro sube una factura a la medianoche, que sucede mucho en el mundo de las pymes, automáticamente esta se sube a Cavalli y no tenga que esperar al día siguiente a mi ejecutivo de operaciones que se encargue de subirla cuando empieza la hora laboral a las 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para agilizar y mejorar los procesos, ¿no? Interesante, ¿eh? No sabía, o sea, no lo había tomado tan en cuenta, pero sí, o sea, el tema del tiempo hoy día también puede ser muy importante. Una gran diferencia entre que vayan a pedir un préstamo al banco a que vayan pues, a pedirlo directamente con ustedes. Interesante. ¿En cuánto tiempo hoy Definitivamente. día están entregando las facturas, más o menos? ¿En cuánto tiempo es todo ese proceso? Mira, hay un proceso que es altamente no depende de nosotros, que es la confirmación de las facturas. Las empresas tienen 8 días hábiles para confirmar estas facturas y lo que el facturero está buscando es tener mejores relaciones con los deudores para lograr confirmaciones de factura más rápidas, ¿no? Obviamente hay deudores que tienen sus procesos muy establecidos y que no los van a cambiar por nosotros, pero hay otros con los que se logra una buena relación y tenemos confirmaciones en promedio de 24 a 72 horas, ¿no? Que es bastante bajo para la industria, ¿no? Entonces, esa buena relación nos ayuda también a que las operaciones salgan de manera diaria, ¿no? Y ahorita tenemos 3 horarios y es muy raro que en alguno de ellos no salgan facturas, ¿no? Es poco común. Y salen muchísimas facturas también por los horarios en general, ¿no? Perfecto. Y en línea con esto, mira, hablando del número de facturas, pues, ¿no? Este tema del tiempo suena interesante. ¿Hay algo adicional que estén haciendo? ¿Hay otro factor importante que estén modificando para poder atraer más facturas a la plataforma? Eh, Te diría que el cambio que hicimos la semana pasada en cuanto a las pujas y cómo estas tienen que estar respaldadas por dinero en la plataforma ha hecho un cambio increíble en la velocidad, ¿no? Y eso sumado a los 3 horarios que generan más foco en los inversionistas y hace que las facturas en general se fondeen mucho más rápido. Entonces, esto nos está ayudando a ser más rápidos con los deudores, perdón, con los cedentes para poder hacer desembolsos más efectivos, ¿no? Antes teníamos un promedio de 24 a 48 horas de desembolsos después de eh, realizada el cierre de un remate, ¿no? Ahora estamos con un promedio de media hora. Ah, wow. Entonces, el tiempo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y esto va a mejorar aún más cuando automaticemos la salida de dinero de la plataforma, ¿no? Estamos apuntando a una conexión con los bancos para que, por ejemplo, si un inversionista solicita un retiro, este por batch salga cada hora, ¿no? A través de nuestro ERP. Y lo mismo para los desembolsos. Y eso también nos ayuda a eliminar el error humano, ¿no? El error de dedo, de repente, que por más controles que puedas tener, cuando ves tantas operaciones al día, puede pasar que una coma o un cero o un decimal salió mal, ¿no? Entonces, toda esta automatización nos lleva a eliminar los errores, los potenciales errores humanos, ¿no? Perfecto. Entonces me queda claro que como están atrayendo pues a más empresas es a través de ofrecer una rapidez, o sea, una liquidez pero prácticamente inmediata, ¿no? Para que ellos pues apenas se inscriban en la factura, pues ya puedan tener el cash en la mano, ¿no? Joel, mira, una pregunta quizás más difícil, pero digamos que esto salió en la comunidad y de hecho también pues, ya lo conocemos, pero efectivamente hace un tiempo hubo un cese o pare de operaciones en Factureo Chile, ¿no? Y esto pues generó cierta preocupación pues a los inversores sobre qué podía pasar en Perú, si esto se debió a la pandemia específicamente y si las operaciones de Perú estaban en riesgo y en todo caso pues qué estaban viendo ustedes o haciendo distinto para que esto no pueda ocurrir y estemos seguros pues de invertir con ustedes. Primero, para aclarar de que a pesar de que cerramos operaciones en Chile, se llegaron a ejecutar todas las operaciones de cobranza.
para el cierre definitivo. Es más, todavía estamos llevando algunas cobranzas judiciales que están llevándose a cabo en Chile. Entonces, nuestro equipo igual se sigue haciendo cargo de esto, ¿no? Y eso para la tranquilidad de los inversionistas que están allá en Chile y nos están viendo. Saben que se está llevando a cabo esas cobranzas y estas acciones de cobranza. El motivo del cierre fue no solamente debido a la pandemia, ¿no? Sino que veníamos una economía golpeada por estas protestas que se dieron muy fuertes en febrero, con mucho alboroto que se escuchó por todos lados y llegó a sacar también las noticias. Y seguido de esto empezó el tema del COVID, con un cierre total, digamos, de la economía prácticamente, ¿no? Como se vivió acá también en Perú. Entonces, sumado a esto, era un país en el cual nuestro volumen no era muy grande, era relativamente pequeño. Teníamos una participación, sí, pero era pequeña. Y vimos necesario reorganizar la empresa para pasar bien la pandemia, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Y en ese sentido, considero que tomar decisiones rápidas para la evolución del negocio es clave, ¿no? Y como fintech tomamos las decisiones, algunas difíciles, para concentrarnos en los mercados donde estábamos operando mucho más fuerte, ¿no? Tenemos México, que tenemos la licencia en camino, esperamos que salga ya en abril o marzo de este año. De hecho, la primera licencia de una empresa fintech salió hace como 2 semanas, salió una noticia al respecto. Entonces eso nos emociona mucho porque estamos viendo ya la luz al final del túnel para la salida de la licencia en México. Y no descartamos que en el futuro reabramos Chile, ¿no? Definitivamente es un mercado interesante, pero es obviamente muy competido, ¿no? En cuanto a opciones de financiamiento, de factoring, hay más de 300 empresas de factoring compitiendo en el mercado. Entonces, es un mercado difícil, digamos, ¿no? Y con respecto, pero ya específicamente a Perú, ¿no? O sea, Uh-huh. ¿qué cosa es distinto con Perú? ¿Qué cosa es distinto con las operaciones para asumir que no va a pasar algo similar a Chile, ¿no? Mira, te diría que Perú tiene una regulación un poco distinta a la de Chile. Si bien está basada en la regulación chilena, siento que el gobierno tomó lo mejor de la regulación chilena y lo mejoró, ¿no? En ese sentido, en general, en el lineamiento generales, esta regulación es más segura para operar facturas, ¿no? Adicionalmente a ello, en Chile entramos al mercado de una manera muy pequeña, ¿no? Empezamos a muy poca escala y nunca llegó a despegar realmente el negocio, ¿no? Mientras que en Perú alcanzamos volúmenes importantes relativamente rápido, ¿no? Nuestro primer mes de operaciones en Perú financiamos alrededor de $100,000, que fue en diciembre de 2017, ¿no? Y nuestro primer año de operaciones llegamos a financiar $3,500,000, que con eso ya habíamos superado las operaciones de Chile a la fecha que habíamos lanzado en 2015, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el volumen de negocio en Perú ha crecido exponencialmente en los años, ¿no? En 2019 financiamos 18,5, en 2020 hemos financiado $37,000,000, 37,5 más o menos, y como te decía, este año esperamos a hacerlo por 2 o por 3, ¿no? Esa es la expectativa de crecimiento que tenemos. Entonces, en ese sentido, es muy poco probable que decidamos cerrar el país, ¿no? En un país, en un contexto en el cual la empresa está teniendo crecimiento exponencial. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, mira, hablando también de ese tema de riesgo, ¿no? Bueno, finalmente, si dejamos de lado el riesgo de la operación en sí, pues finalmente el tema de la inversión en facturas tiene un riesgo de incobrables, que es lo que obviamente ningún inversor quiere que pase, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas asociadas a eso, le voy a dar a pase a Diego justamente para que te las hagas, son preguntas relacionadas ya a la gestión de ustedes con respecto a estos casos, pues para darle tranquilidad en todo caso a los inversionistas y de cómo funciona ese proceso con ustedes, ¿no? Ahí Diego te cedo el pase. Sí, razona conmigo, Joel, estas preguntas ya no son tan coyunturales, sino son más de la gestión del factureo. Y ¿Ok? la primera pregunta que tenemos en esta sección: muchos de los inversionistas han leído en la página web que las facturas cuentan con un respaldo o con un garante, creo que lo llaman, pero quisiéramos hacerte, como para abrir esta sección, ¿cómo funciona exactamente este tema del respaldo de la factura?
cuando un deudor no paga, ¿cómo se activa y quién es exactamente quien responde por esa factura? Ok, no es tanto así como un garante por la factura, ¿no? La factura en sí es un título de valor ejecutivo, ¿no? Como bien mencionaba al comienzo, ese tipo de título tiene una facilidad para ejecutar, ¿no? A diferencia de una deuda no comprobada, en la cual en un proceso judicial tú tienes que comprobar esa deuda para poder lograr una demanda de dar suma de dinero. En ese sentido, el título ejecutivo es una deuda comprobada y aceptada, ¿no? Entonces, tú puedes empezar un proceso judicial por medio de una medida cautelar. Entonces, de frente, lo que vas a hacer como empresa es tratar de garantizar el congelamiento de fondos o acreencias o inmuebles para lograr una cobranza efectiva a través de un proceso judicial. Entonces, eh, eso es lo que hace que sea un título seguro, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en una situación de préstamos directos, si no tienes una garantía inscrita en los registros públicos, llegar a demostrar o cobrar por medio de una cobranza judicial directamente a la empresa es mucho más tiempo, mucho más largo en cuanto a plazos de decisión del Poder Judicial, que de por sí ya es lento en Perú. Entonces, la ejecución de este tipo de cobranza es mucho más difícil, ¿no? Eh, Te podría decir que un proceso expedito en, en, en lectura, de acuerdo a la ley, debería tomar de 3 a 6 meses. Lamentablemente no es así, la realidad es otra, ¿no? En nuestro Poder Judicial, un proceso expedito se toma alrededor de 2 a 3 años. Entonces, ya te puedes imaginar cuánto puede tardar un proceso en el cual no tengas una deuda comprobada, ¿no? Que podría tardar entre 6 a 10 años incluso, ¿no? Entonces, eso lo hace en principio más seguro, ¿no? Pero no es una garantía por parte de una persona física, digamos, o de un inmueble que respalde la deuda, ¿no? Entonces Interesante. hay que aclarar eso. Interesante ese detalle que nos contabas sobre, bueno, esos términos, especialmente que a veces no es tan fácil saberlos, ¿no? Entonces, para todos esos inversionistas sectoriales que nos están viendo, creo que está siendo súper útil esta sección. Entonces, Joel, enlazando con esta última parte sobre cobranzas, justamente, nos gustaría que nos cuentes un poco el trigger. Sabemos que hay muchas Y, facturas que entran a ustedes por día, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la deuda o la mora se decide escalar, ¿no? O ir escalando en las acciones respectivas, ¿no? acá entran a tallar muchos factores, no solamente el monto de la deuda, el deudor o el comportamiento, ¿no? También el historial con la plataforma. Si vemos el proceso de manera muy ácida, ¿no? Tenemos un reglamento interno de cobranza que dice que en el día 15 se van a protestar las facturas, el día 15 vencidos, que es alrededor del octavo día hábil, más o menos, y en el día 30, si no se cumple el pago o no se llega a un acuerdo de reprogramación de pago con el deudor, se inicia el proceso de cobranza judicial. Ese es el proceso 100% básico, ¿no? Por lo general, los deudores tratan de llegar a un acuerdo de pago, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura se ha sido un poquito más flexible, ¿no? Dando la oportunidad a los deudores de llegar a un acuerdo, ¿no? Y tratar de que ese se cumpla, ¿no? Siempre pedimos amortizaciones, dependiendo del monto de la deuda, para tratar de bajar el nivel de riesgo que tenemos, la exposición que tenemos a la empresa que tiene problemas de liquidez, ¿no? De ahí tenemos casos particulares también, ¿no? Donde la empresa decide apoyar al deudor debido a la larga relación y debido a las perspectivas que tiene del negocio, digamos, de ese deudor, ¿no? Te pongo un caso muy específico que nos han comentado mucho por medio del chat y redes, y la gente de repente no termina de entender por qué seguimos apoyando al deudor Phoenix Foods, por ejemplo, ¿no? Ese es un deudor que el año pasado vendió alrededor de 23 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de casi 90 millones de soles, netamente en exportaciones, porque su empresa relacionada a Alimentos 3Fs se dedica únicamente a la venta local, ¿no? A supermercados y retail, llámese bodegas, entre otro tipo de tienditas que venden sus productos, ¿no? Grifos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esa empresa, no? Ellos cambiaron de estrategia de ventas en el 2019 al adquirir una máquina de prensa en frío, ¿no? Son unas máquinas
que lo que hacen es bajar la temperatura a lo mínimo posible y tener muy alta presión. Y esta alta presión hace que el punto de ebullición del alimento sea muchísimo más bajo. Entonces, prácticamente estás hirviendo un alimento en frío, ¿no? Y eso hace que las cualidades del producto se mantengan muy bien por más tiempo, sin el uso de preservantes, ¿no? Entonces, retomando un poquito la historia, ellos tenían esta máquina que era de un tercero, que les compraba el 75% de su producción, más o menos, pero que cada año les venía reduciendo los márgenes, ¿no? Entonces, en el 2019 tomaron una decisión radical de cortar la relación con este tercero y comprar su propia máquina para ampliar sus perspectivas de venta. Fue una decisión muy buena, yo creo. Es una máquina que les costó mucho dinero y que tenía una expectativa de venta para el 2020. Su máquina se terminó de instalar más o menos en diciembre de 2019. Y llegada esta pandemia, esa expectativa de venta cambió, ¿no? No quiere decir que las ventas no se dieron, porque sí se dieron, pero las condiciones de pago cambiaron totalmente, ¿no? Entonces, es una empresa que tuvo que apalancarse para lograr tener esa línea de negocio propia y ya no depender de un tercero que cada vez apretaba más los márgenes, ¿no? Para pasar a una época de pandemia donde el flujo de caja se vio estirado debido a los temas de pago del exterior, ¿no? Entonces, hemos tenido reuniones con ellos en diversas ocasiones, ¿no? La última reunión que tuvimos con ellos fue en enero y nos presentaron las perspectivas de ventas para este año, en el cual han cambiado un poco la estrategia de ventas y esperan que su flujo se normalice para el Q2 de este año, ¿no? Entonces, debido a eso, seguimos apostando por ellos, ¿no? Tienen facturas con retraso, sí, y esos son facturas de proveedores que son menos importantes, por así decirlo. Cada empresa termina priorizando el pago de ciertos proveedores que son más claves para el negocio y deja de lado algunos que no son tan clave, ¿no? Y eso es, creo que, lo normal. Pero si bien puedes ver en la plataforma que tiene facturas que siempre están al día, hay otras que no tanto y hay otras que se retrasan un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que no estén pagando, sino que están priorizando pagos a los proveedores más clave. Pero sí estamos presionando para que se pongan al día cada vez, ¿no? Igual tenemos cronogramas de pago y se reprograman ciertas facturas y se empuja por lograr los pagos de la manera más pronta posible, ¿no? Pero tenemos un retraso promedio entre 15 y 30 días para los proveedores que no son clave, ¿no? Entonces es importante saberlo. Interesante, Joel, porque justo, sí, en efecto teníamos nosotros preguntas y una de estas era relacionada a esta empresa, ¿no? Porque nos decían, oye, ¿cómo es que Factureo sigue aceptando facturas de una empresa que tiene facturas con Mora, ¿no? Pero nada, interesante lo que nos cuentas. Tú mismo entonces estás reunido con la gerencia de esta empresa y han tomado una decisión alineada con las expectativas y la evaluación de riesgo que han realizado. Correcto, en Entonces, base a los estados financieros y las reuniones sostenidas, ¿no? creo que esta información es clave. No sé si es primicia, así que muchas gracias por compartirlo y creo que también estará dando muchísimo valor, ¿no? A la gente que nos está viendo. Entonces, nada, interesante y positiva y también le das un aire de tranquilidad a aquellas personas que tenían esta misma pregunta. Yo Entonces, creo que cada inversionista debe tomar la decisión si quiere seguir apoyando a la empresa o no. Nosotros como empresa hemos decidido seguir apoyándolos, ¿no? Y cada inversionista es libre de tomar la decisión si quiere seguir apoyándolos o no. Definitivamente puede priorizar de repente si quieren invertir en esta empresa en los proveedores que son clave y que no tienen retrasos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final tú puedes ver toda esta información en la plataforma y puedes tomar la mejor decisión para tus inversiones, ¿no? exacto. Buenísimo, buenísimo. Entonces, en línea también con la parte de moras y deudas en pagos, no sé si nos puedes compartir un poco de estadística. Algo que ha cambiado para bien, creo yo, es este reporte del inversionista que nos están empezando a mandar, pero muchas personas querían saber en líneas generales, si pones un termómetro hoy día y viendo hacia atrás desde que se fundó la empresa, cómo están sus indicadores de mora general, impago general, tienen un incobrable. Okay. Actualmente estamos llevando 11 procesos judiciales en general, con 11 deudores, los cuales obviamente ya no ves en la plataforma, ¿no? El monto de la cartera actual, ¿no? Esos procesos y esos atrasos
Sumado los procesos más los atrasos que están en reprogramación de pago, suman alrededor de un 15 a 18% de la cartera viva actual, ¿no? Si lo ves estadísticamente, esto es más o menos un 2,5% de la cartera total transada, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto es muy difícil de revisar realmente porque tienes periodos que son distintos. La mora las facturas son de corto plazo, entonces no puedes tener una estadística muy estándar en cuanto a la mora, ¿no? Porque si tienes mora acumulada, mientras que la cartera va en aumento, esta empieza a reducirse en cuanto a porcentaje, ¿no? Si la cartera se hace más pequeña, esa incrementa en cuanto a porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que es más relevante verlo en historial total de la cartera, ¿no? Entonces, si vemos la tasa de éxito de cobranza versus la tasa de no recuperación, estamos bastante bien en general, ¿no? Con un 97,5% de efectividad de cobranza. Claro que no quita que ese 2,5 sea un monto importante también, ¿no? Entonces, hay procesos que tenemos una muy buena perspectiva de cobranza, porque tenemos medidas cautelares que han ingresado, que han retenido fondos, que han retenido bienes, ¿no? Hay otros en los cuales no se encontró ningún bien, no se encontró ninguna cuenta corriente con fondos para retener, o se han encontrado con fondos muy pequeños, lo cual hace que no se vaya a recuperar la totalidad de la deuda, ¿no? Entonces, de esos 11 casos, te diría que tenemos más o menos un 50% con probabilidad o tasa alta de éxito y otro 50% que muy probablemente no se llegue a recuperar. Ok. Muchas gracias por compartirnos esas estadísticas, Joel. Mucha transparencia, como dijiste al inicio, entonces, buenísimo. Genial. Sí, Ya vamos a cerrar con... Uy, perdón, ¿qué decía? sí, quería comentar, ¿no? El tema, nosotros estamos tratando de mejorar el tema de las notas de cobranza y la información que compartimos con los inversionistas, pero también estamos siendo muy cautos porque nos hemos dado cuenta que otras plataformas reaccionan ante las acciones que nosotros tomamos, ¿no? Y te pongo un caso muy concreto que se dio hace tiempo, hace más o menos un mes. Nosotros decidimos protestar las facturas de Incaberris debido a la falta de pago y falta de honrar los compromisos realizados, ¿no? Y a los pocos días otra plataforma también inició ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, toda esta información que comparten nuestros inversionistas también puede jugar en contra, ¿no? Entonces, acá es un mensaje que quiero dar a la base de inversionistas es, si en algún momento nosotros publicamos una nota de cobranza indicando que hemos tomado una acción en contra de un deudor, eh, te pido que lo mantengas en reserva por unos días para que logres o ayudes a mejorar la tasa de conversión de esta acción de cobranza a tu favor por tu factura, ¿no? O sea, no digo que no lo compartas, pero que te tomes algunos días en compartirlo porque el compartirlo de inmediato puede hacer que otros se adelanten a las acciones que nosotros estamos tomando, ¿no? Si nosotros decidimos protestar una factura, otra plataforma puede decidir protestar, enviar una carta notarial de inmediato, ¿no? Entonces, eh, ahí hay ese tipo de comunicación a veces puede jugar en contra, ¿no? Nosotros vimos la reacción que tuvo la otra plataforma y decidimos actuar de manera más fuerte también. Iniciamos el proceso y ya casi nos queda un 10% de la deuda que teníamos en ese momento, ¿no? Y en principio esa deuda se paga el día de mañana y con eso es el día de mañana, 12 de febrero, para los que nos están viendo. Eh, entonces debería salir esa deuda ya de nuestro libro, eh, pero siento que si no hubiéramos tomado las acciones de esa manera, nuestro competidor probablemente se hubiera adelantado y nosotros seríamos los que están esperando el pago diferido con más tiempo, ¿no? Entonces, ahí es un mensaje que les quiero dar a todos los inversionistas para que lo tomen en cuenta antes de compartir todo lo que llega a sus ojos, ¿no? Excelente, excelente. Justo queríamos que esta entrevista sea como algo súper cercano a la plana gerencial de factureo y tips avanzados de inversión en factoring. Entonces creo que lo estamos logrando. Así que increíble, increíble el valor que estamos ganando. Muchísimas gracias. Entonces nada, ya saben, chicos. Bueno, nos quedan dos preguntas para la parte de riesgo y gestión, Joel. Una es un poco específica. Estuvimos viendo una entrevista que tuvieron hace pocos días, de hecho, con otra empresa, y en la que mencionaron que hay una manera que nos parece un poco distinta de posible impago, en la que la empresa por error podría
darle el dinero al deudor original, perdón, al acreedor original. al cedente. Entonces, sí, entonces eso levantó un poco de preocupación porque decían, oye, de repente las empresas grandes, que pueden tener una menor clasificación de riesgo, como son empresas tan grandes que de repente la gestión la tienen un poco más, no sé, con outsourcing, etcétera, podrían caer en este error. Entonces, no sé si nos Sí. puedes contar un poco primero, porque hay gente que no participó en otra entrevista, ¿no? Y luego, Sí. ¿qué se puede hacer en esos casos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Mira, en estos casos, el deudor mantiene la responsabilidad, ¿no? Entonces, es un punto muy delicado porque obviamente Factureo no quiere romper la relación con el deudor, ¿no? Si es un deudor grande, importante y que es muy atractivo para la plataforma, obviamente no queremos romper palitos y iniciar una cobranza judicial podría llevar a eso, ¿no? Entonces, si bien la responsabilidad recae en el deudor, tratamos primero de lograr recuperar mediante el cedente que recibió este pago indirecto, ¿no? Te diría que en el 90% de los casos se recupera de esta manera sin ningún problema, ¿no? Tenemos cedentes que son muy ordenados, pero hay otro 10% que igual estamos tratando de, con pequeñas y medianas empresas que de repente tienen un poco de desorden en la caja, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas obviamente entra dinero a su cuenta y es dinero que gastan, ¿no? Entonces, te piden un plazo para devolverlo, a veces por el tema de la coyuntura también de repente no pueden cumplir o se les complica cumplir con el pago, ¿no? O también es la típica cultura del vivo de nuestro país, ¿no? O sea, al final todo eso es posible. Entonces, esos casos en los cuales no se logra recuperar por medio del cedente, luego de un tiempo determinado decidimos iniciar acciones contra el deudor por el pago errado, ¿no? Finalmente, nosotros no iniciamos acciones contra el cedente porque eso es responsabilidad del deudor, ¿no? Es el deudor quien tiene que hacer la demanda de dar suma de dinero contra el cedente por el pago errado, ¿no? Recepción de fondos indebidos. Y a nosotros no nos corresponde ese trabajo, ¿no? Entonces, por ser un título o valor, la responsabilidad sigue recayendo sobre el deudor, ¿no? Entonces, no quiere decir que no puedas cobrar porque el deudor no ha quebrado, pero tratamos de no llevarlo a judicial justamente porque no queremos un poco malograr la relación que tiene Factureo con ese deudor, ¿no? Hay casos y hay casos, ¿no? Te digo que en julio del año pasado recuperamos una deuda que teníamos más o menos un año y medio tratando de recuperarla con el cedente y el deudor, que era una empresa reconocida, no voy a decir el nombre, pero era una empresa muy reconocida, no quería hacer el pago. Y le dijimos, bueno, lamentablemente hemos llegado hasta ese punto, hemos esperado un año y medio, ¿no? El deudor hizo muchas promesas, el cedente hizo muchas promesas de pago que no ha cumplido, y tú tampoco has puesto tu parte para que el cedente cumpla, ¿no? Más bien, cortaste relación con el cedente debido a esto y no le has dado oportunidad de que descuente otra factura para que pague. Entonces, eso nos llevó a tomar la decisión de hacer una acción legal. Enviamos una carta notarial indicando que se iba a iniciar la acción legal y a los 10 días el gerente legal de esta empresa se comunicó con nosotros y nos dijo, nos pidió las disculpas del caso y hizo el abono de la factura, ¿no? Que era, incluso era un monto que no era muy grande, era un monto pequeño, pero obviamente nadie quiere pagar dos veces una carencia, ¿no? Entonces es lógico, ¿no? Pero sí se pueden dar los casos. Entonces, lo que rescato aquí es que entiendo que no es tan usual, pero entiendo entonces, y lo importante aquí es que cuando ocurre, la probabilidad de recupero es bastante más alta que cuando es por falta de liquidez, porque no se trata de un caso como esos, ¿no? Sino se trata de una confusión y la empresa sigue saludable, sigue operando, entonces en el momento que Exacto. ejecutan un tema judicial, es más por no romper la relación que porque no puedan. Entonces, buenísima perspectiva también, Sí. Joel. Y bueno, adicionalmente a ello, imagino que muchos saben que hemos iniciado un proceso para tener nuestra propia área legal interna, ¿no? Con eso vamos a poder también llevar a cabo procesos judiciales de facturas más pequeñas sin que signifiquen un costo elevado, ¿no? Que hasta hace poco nos limitamos a hacer procesos únicamente por acreencias superiores a 30.000 soles, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esta área ya formada, iniciaremos procesos también por cualquier monto de factura, y eso también hace que los inversionistas se sientan más seguros invirtiendo en todo tipo de riesgo y todo tipo de factura también. Excelente. Cambios positivos. Muchos cambios positivos, escuchamos, Joel. Entonces, nada, ya para cerrar esta parte de cobranza dudosa o impagos, eh, hemos notado en la plataforma que han agregado en la vista de mis inversiones
Y ahora han partido las facturas, ¿no? Tipo, sale las Sí. pendientes de pago con mora, hay uno que dice cobranza dudosa y otro que dice pérdidas. Entonces, no, hay muchas dudas en los inversionistas sobre cómo clasifican a cada uno, especialmente en esos dos últimos, que es cobranza dudosa y pérdidas. Entonces, no sé si nos puedes aclarar cómo se diferencian esas dos secciones, o bueno, Sí. las secciones que hay en general en esa sección. Yo te diría que todas las facturas que estén en cobranza judicial se consideran como cobranza dudosa, ¿no? Ok, De acuerdo a la contabilidad, no deberías dar una factura por perdida hasta que se termine un proceso judicial y en ese se te determine que no puedas cobrar. Es decir, se dio la orden del juez a tu favor, pero a pesar de que se liquidó la empresa o se hicieron las acciones que se tuvieron que hacer para eh, lograr el cobro, no se logró el mismo, ¿no? Entonces, en ese momento puedes dar una factura por perdida para efectos contables y del impuesto a la renta, ¿no? Una cobranza dudosa es aquella que tiene un plazo extendido de cobranza, ¿no? Llámese más de 90 días, de acuerdo a las prácticas contables regulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos dos aristas, ¿no? La cobranza que tiene más de 90 días porque hubo una reprogramación de pago, ¿no? Y que está con un cronograma de pagos. Entonces, esta obviamente no se considera una cobranza dudosa porque tiene pagos parciales y se va pagando cada cuota, por así decirlo, ¿no? Y de ahí tenemos las que tienen más de 90 días que están iniciando un proceso judicial o están justamente en inicio o en negociación para un proceso, ¿no? Finalmente, la idea del proceso judicial al inicio, ¿no? Cuando se inicia un proceso judicial, es tratar de negociar para lograr el pago, porque nadie quiere llevar un proceso de 3 años, ¿no? Lo ideal es evitar esto a toda costas y llegar a un acuerdo, ¿no? En factureo tenemos la política que lo más importante es recuperar el capital de los inversionistas. Entonces, en ese sentido, se tratan de llegar a los mejores acuerdos para lograr esto, ¿no? Si un deudor me dice, no te quiero reconocer todos los inversionistas, pero te pago toda la deuda hoy día, vamos a preferir tomar que el pago de toda la deuda que llevar un proceso de 3 años para lograr cobrar un poquito más de intereses. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Porque puede sonar mal de que no logremos recuperar todos los intereses, pero como dicen, ¿no? Es mejor tener el dinero, un buen pago que un mal juicio, ¿no? Entonces, es importante este, tomar las mejores decisiones para los intereses de los inversionistas, ¿no? pensé que ibas a hacer otra metáfora parecida, pero esa está mejor. Mejor buen dinero humano que mal juicio. Excelente, excelente. Entonces, bueno, solo para cerrar la pregunta, ¿no? La principal diferencia entre cobranza 2 y pérdida es que la de pérdida ya no se va a recuperar y cobranza 2 aún hay esperanzas y factureo está Aún hay activo esperanza. trabajando para Sí. recuperar. Sí, Exacto. y creo que eso es lo que nosotros tenemos que mejorar todavía, mucho es la comunicación, ¿no? Eh, a veces los inversionistas piensan que porque no hay una nota de cobranza en un plazo determinado, no se está haciendo nada, pero nuestro equipo de cobranza tiene por seguro que está detrás trabajando en tratar de recuperar la deuda, ¿no? En las deudas que eran pequeñas y no se podían llevar a cobranza judicial, se hacen llamadas prácticamente todas las semanas, ¿no? Pero hoy por hoy, una vez que ingresa en nuestro equipo la persona que se va a unir, que empieza ahora en marzo, vamos a iniciar procesos para todas estas pequeñas facturas que han estado impagas debido a o pagos indirectos, ¿no? O pequeños problemas de pago del deudor, ¿no? Excelente, Abel. Buenísimo. Entonces, nada, mira, hemos llegado a la parte final de esta sección de gestión y cobranza. Entonces, ahora vamos a pasar a la última parte ya para hacer la entrevista, que es la parte más emocionante, creo yo, que es cambios. Tú ya nos has adelantado mucho de la parte de cambios. Entonces, igual vamos a dar un espacio al final como para que en lo que puedas o en lo que quieras ahondar. Pero específicamente lo que va a hablar ahora Juan Diego son recomendaciones o pedidos que tiene nuestra comunidad sobre cosas que creen que para ellos les agregaría valor o haría más probable, más cómodo que sigan invirtiendo en factureo. Entonces ahí Ok. le paso la postada a Juan Diego. Perfecto, volvemos para acá entonces, Joel. Nada, como lo dijo Diego, ¿no? La idea es poder pues, compartirte estas consultas que más que nada son como oportunidades que han visto los inversionistas o dudas que han quedado acerca de las mejoras en la plataforma y que nos puedas dar tu perspectiva, ¿no? De hecho, hay una que ya la habías mencionado, que es ese tema del bot de inversión. Esto creo que es algo que sí se comunicó antes, los inversionistas tenían conocimiento, pero no se llegó a implementar. Entonces, cuéntanos si puedes, pues, en qué va, cuándo lo tienen pensado implementar y demás, ¿no?
De hecho, lo teníamos activo en la plataforma anterior, pero era muy engorroso, ¿no? Tenía parámetros muy limitados y lo que queremos hacer es obviamente relanzarlo mejorado, ¿no? En perspectiva está dentro del backlog y está en desarrollo, ¿no? Y con las mejoras estimamos que salga en el Q2, ¿no? Y por lo menos a esto apuntamos, siempre en desarrollo, al tener recursos limitados, obviamente, cuando salen temas urgentes, todo el backlog se puede mover, pero en principio está programado para el Q2 de lanzamiento. Perfecto. Entonces, para el Q2 deberíamos estarlo esperando. Si es que no pasa nada de Es antemano, que no pasa nada. si es que no pasa nada, pero de todas maneras es algo que sí se va a concretar entonces este año en todo caso. Sí, de todas maneras, este año va a salir. Eh, eh, ¿Quieres que adelante algunas cosas o mejor Dale, vamos sí, siguiendo con dale, tus dale. No, preguntas? adelante, Por adelante, favor, por aprovecha. favor. Sí, Danos la primicia, por ok. favor, Joel. Lo escucharon primero Eh, aquí. bueno, otra de las cosas importantes que nos han pedido por mucho tiempo, ¿no? Y tenemos proyectado lanzarlo en Q4 es ya la aplicación móvil, ¿no? Y creo que hace falta y viene siendo muy pedida por los inversionistas en general, ¿no? De todas Y maneras. también por los sedentes, ¿no? Porque muchas veces tenemos sedentes que están en provincia, que están en lugares alejados y suben sus facturas con el celular, ¿no? Entonces, nos piden una opción que sea más sencilla, ¿no? Que puedan subir sus facturas de manera más rápida y más fácil, y creo que una aplicación es necesaria para ello, ¿no? Increíble. Entonces, Q4, fin de año, debería estar saliendo aplicativo móvil tanto para empresas y para inversionistas, ¿no? Es lo que estamos Exacto, viendo. así es, en Android y iOS también, ¿no? Ah, caramba, En en las dos ambos. plataformas. Muy bien, excelente. Entonces, interesante avance que se va a venir, ¿ah? Y ponte, ya no viendo desarrollo, sino ya para la manera como los inversionistas pues acceden. Ahorita están trabajando con BCP. No sé si ya han pensado pues ampliar. Ahí de verdad tenemos varias preguntas que son ¿con qué bajo trabaja Facturedo? ¿Cómo puedo hacer para transferir a otro banco? Y las comisiones. ¿Cómo De lo van hecho, manejando por ahí? eh, de hecho, ya hemos logrado abrir cuentas en Interbank, ¿no? Y esas van a salir en los próximos días. Hemos tratado de abrir cuentas en Scotiabank y en BBVA y nos han puesto algunas trabas. Y obviamente esto de la cuarentena no ayuda, ¿no? El tema, Claro. porque todo es presencial, tratamos de abrir cuentas digitales, no se pudo. Y bueno, en BBVA actualmente estamos en evaluación. Nos dieron un poquito de floro, por así decirlo, indicando que por ser una empresa que da créditos, teníamos que pasar una evaluación por su área de riesgos y cumplimiento, y no nos quisieron abrir las cuentas de inmediato, ¿no? Entonces, ahorita estamos en evaluación en BBVA y espero que logremos abrir la cuenta este mes, ¿no? En el Scotiabank definitivamente nos dieron un no rotundo. Eh, entonces, próximamente en Scotiabank no vamos a abrir cuentas. Y bueno, nos falta investigar en Banbif y Pichincha, que fueron las dos últimas opciones, ¿no? Las más esperadas eran BVA y Interbank y Scotiabank, ¿no? Las tres principales. Pero definitivamente las que más nos interesan son BVA e Interbank, ¿no? Pero Interbank ya es un hecho, es lo que entiendo. Ya, sí, ya es un hecho, ya están abiertas. He pedido ya el pase a producción para que estén disponibles en la plataforma, ¿no? Pero estas cuentas van a ser únicamente recaudadoras, ¿no? Hay que aclarar esto, ¿no? Vamos a seguir centralizando la salida de dinero desde BCP, ¿no? Lo que queremos es facilitar Ok. las inversiones, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es tener un tiempo determinado, más o menos entre 6 meses a un año. Esperamos que sea el tiempo de acumular movimientos en las cuentas. Bueno, al final, eso es un tema de volumen transaccional, ¿no? La idea es no tener que mover mucho el dinero entre bancos, ¿no? Claro. Entonces, esperamos que entre 6 meses y un año, dependiendo del movimiento de las cuentas en los otros bancos, se active ya la salida de dinero, ¿no? Pero por mientras vamos a seguir centralizando toda la salida desde BCP, ¿no? Perfecto, súper claro. Y por ejemplo, una idea que salió es, hay facturas en soles, en dólares, de hecho las de dólares salen más lento, ¿no? Las de soles salen mucho más rápido, pero hay gente interesada en participar, pero ahorita tú sabes pues que el tipo de cambio está por los cielos, pues. Entonces, ¿han visto alguna posibilidad quizás de asociarse fintech con fintech, ¿no? Con otras de estas casas de cambio online, Rexti, Cambista, T-Cambio, para poder acceder quizás a un tipo preferencial de cambio o poder hacer el cambio en la misma plataforma, cosa que así es mucho más sencillo llevarlo a dólares y poder participar en estas facturas? Y solo como Mira, de hecho, experiencia mía como inversionista, ¿no? O sea, yo tengo soles y veo dólares y quiero invertir, pero por sí, flojera, literalmente flojera, no lo retiro, cambio y deposito.
Y creo que hay muchos Mira, inversionistas que comparten mi flojera. de Entonces, hecho, ahí va. de hecho, desde siempre hemos ofrecido la opción de hacer cambios, ¿no? Si tú eres inversionista y quieres hacer una operación de cambio desde nuestra plataforma, puedes solicitarlo y nuestra asesoría se encarga de hacer el cambio con Rexti, ¿no? Ah, mira tú. Eso lo hacemos desde siempre y lo piden por el chat en línea. Imagino que ya saben que tenemos una alianza con Rexti, ¿no? Hemos salido ya en redes, en noticias, y hemos firmado una alianza estratégica con ellos para que ellos empiecen a ofrecer Rexti Factoring, que es finalmente potenciado y financiado por nuestros inversionistas, ¿no? Esta alianza ya es un hecho, lanzamos hace más o menos un mes y medio, ¿no? Y ya hemos tenido las primeras operaciones derivadas del equipo Rexti. Entonces, esto obviamente es importante para nuestro crecimiento en base de empresas atractivas para nuestros inversionistas, ¿no? Y por otro lado, la segunda etapa de esta alianza es justamente poder ofrecer el tipo de cambio desde nuestra plataforma para nuestros inversionistas, ¿no? Y también para nuestros clientes que son empresas, ¿no? Entonces, próximamente sí vamos a tener la opción de cambio directamente desde la plataforma, ¿no? Se va a permitir que que los inversionistas la hagan desde la plataforma y no tengan que mover su dinero, simplemente nuestra tesorería se encarga de hacer todos estos movimientos de dinero para lograr el cambio efectivo, ¿no? O sea, digamos que Para hoy los día se flojos, puede como hacer, digo. hoy día se puede hacer a través del chat, pero digamos que Sí, detrás es el tipo de cambio de Rexti que esté en ese momento y luego va a exacto. poder estar directamente en la plataforma y ahí vamos a poder ver y algún tipo, pues asumo, pues un cambio especial pues para clientes, pero digamos que va a ser ya más directo, ¿no? Que lo que se está pensando habilitar. Y sobre esta alianza con Así Rexti, es. de hecho, para poder dar claridad, por ejemplo, yo no estaba tan enterado, entonces, si nos puedes contar un poquito cómo funciona, que es un beneficio para nosotros, es algo distinto, o sea, cómo funciona y en qué nos beneficiaríamos, por ejemplo, los inversionistas. Bueno, actualmente la primera fase de la alianza fue justamente implementar el producto de factoring para los clientes de Rexti, ¿no? Ok, es llegar a las Entonces, se ha empresas, hecho pues. llegar a las empresas de Rexti, ¿no? El beneficio para los inversionistas en este caso es que van a tener acceso a más deudores y poder diversificar mejor su cartera, ¿no? Al Ok, final son dos equipos comerciales de dos empresas distintas que están atacando empresas de diferentes sectores, ¿no? En ese sentido, consideramos que las operaciones van a crecer muchísimo, ¿no? Y van a llegar a operaciones tanto por el equipo comercial de factureo como el equipo comercial de Rexti, ¿no? Y esto definitivamente es muy potente, ¿no? claro. Ya que Rexti atrae diferentes tipos de empresas debido a su gestión de cambio de divisas, ¿no? Y la segunda etapa es justamente la que ya beneficia directamente a los inversionistas con una mejor experiencia de usuario en el cambio de dinero cuando quieres invertir en otra moneda, ¿no? Poder hacerlo desde la plataforma sin tener que mover tu dinero, sin tener que pedir un retiro, esperar que llegue a tu cuenta y luego cerrar el cambio con Rexil y que esas horas o ese tiempo que demora en que sacas el dinero, el tipo de cambio de repente ya cambió, Claro. etc. Toda esa experiencia obviamente se mejora muchísimo, ¿no? Y Joel, sorpréndenos, ¿para qué Q podemos esperarlo? Todavía estamos saltando para Mira, Q, vamos. mira, a mí me gustaría que lancemos esto para el Q2. Está en el backlog y está en prioridad alta también, pero junto con muchos proyectos de prioridad alta. Entonces, esperemos que esté listo para el final del Q2. Perfecto, pero igual es algo que de todas maneras estaremos viendo este año también. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Buenísimo, buenísimo. Mira, espacio abierto. Cuéntanos qué otra cosa más podemos esperar este año de cara a ustedes. Ya, hemos venido trabajando con Experian, ¿no? Como comentaba al comienzo, ¿no? En ese tema de la inteligencia artificial para la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con ellos para mostrar pequeñas partes del reporte de crédito en la plataforma, ¿no? Actualmente veníamos alimentando datos desde Sentinel, ¿no? Que también es de Experian, Ujú. y se mostraba data de deuda total, nivel de riesgo, etcétera, ¿no? Debido a la ley CEPIRS, no podemos mostrar esta data de manera directa, entonces hemos por el momento dejado de mostrarla. Aún se mantiene la data que se recabó en su momento, pero en las nuevas facturas ya no se muestra esta data, entonces muchos inversionistas nos preguntan por qué ya no veo el rating, qué pasó, etcétera, ¿no? Entonces es por esto que ya no lo estamos mostrando, pero la siguiente fase de implementación es tener ya reportes, pedazos del reporte de crédito en la plataforma, ¿no? Me parece Y increíble. entonces de esta manera los inversionistas van a poder ver la información de primera mano y ya no interpretada por
la plataforma, digamos, ¿no? Claro. No, y aparte genera más Y, confianza al ver que viene directamente o que tiene, no sé, pues el respaldo de Sentinel. O sea, si bien decía riesgo Sentinel en la plataforma, es un texto, mal que bien, ¿no? O sea, algunos pueden tener la duda, exacto. ¿será o no será, no? O sea, o me está poniendo eso por poner, pero si ya viene el reporte del mismo Experian/Sentinel, ya no es que haya duda, ¿no? Y bueno, aparte de esto, parte la siguiente etapa de desarrollo con el equipo de Experian, con el cual también estamos trabajando muy de cerca y tenemos un equipo de data scientists que están haciendo ese trabajo y esa labor, ¿no? La siguiente fase es también la implementación de la compra de reportes a través de la plataforma facturera, ¿no? Hemos firmado una alianza con Experian que nos da un precio reducido para los reportes, ¿no? Que beneficia obviamente a los inversionistas, con un descuento versus los reportes regulares, debido a que se van a vender únicamente de manera privada a los inversionistas dentro de la plataforma y no de manera abierta al público en general, ¿no? Claro. Entonces, eso nos da un precio preferencial, digamos, para el tema de reportes de crédito que se van a vender a través de la plataforma para los inversionistas que quieren seguir monitoreando las empresas, ¿no? O de repente ver aquellas empresas que están en otras plataformas y que no están con nosotros también, ¿no? Entonces, al final Interesante eso último. es un beneficio para los inversionistas que quieran Claro. acceder a reportes de crédito un poquito más baratos que el promedio del mercado, ¿no? Ambiciosas opciones, ¿ah? ¿Para qué? ¿Ah? Muy novedosas, muy interesantes, Sí. atractivas. ¿Algo más que nos quieras compartir, Joel? ¿Algo de más? Ya. ¿Algo para el Q3, para el Q4 quizás? Estamos ya pensando en el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Mira Y tú. eso obviamente beneficia también a la base de inversionistas, ¿no? Estamos ya viendo algunas Increíble. cosillas con Cavalli para otro tipo de productos que se anoten mediante el ledger electrónico de Cavalli, ¿no? La anotación en cuenta, ¿no? Entonces, otro tipo de título valor que serían préstamos directos, prácticamente, que podrían salir de la plataforma también este año. Increíble. Buenísimo. Wow, ¿Qué te puedo decir? súper. sorpresas en la entrevista, de verdad no esperaba la mitad de las cosas que nos has traído y me encanta, me encanta. O sea, como inversionista, tipo, se siente como un gran trabajo por detrás y como que mucho más ganas de seguir participando. Mira, ya llegando al cierre de la entrevista, porque en verdad esas eran las preguntas que teníamos, me gustaría darte un espacio para que te dirijas pues directamente con los que son inversionistas y con los que quieren ser inversionistas y están buscando alternativas, y te dejo este espacio para que puedas darles unas palabras a ellos, ¿no? Todo tuyo, Joel. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos por el compromiso que tienen, no solamente por hacer crecer su dinero y llegar a una independencia financiera, sino también al hacerlo a través de nosotros como crowdfunding y poner un granito de arena para el apoyo a la economía peruana, ¿no? Es muy importante lo que estamos haciendo todos. Creo que estamos aportando muchísimo a la inclusión financiera en general y esto definitivamente ayuda a potenciar la economía, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura que está un poco golpeada y viene en recuperación. Creo que hoy más que nunca es importante que todos nos demos la mano y pongamos un hombro de costado para seguir potenciando y reactivando la economía. Perfecto, Súper. Joel, perfecto. Nada, mira, muchísimas gracias por este espacio, por todo lo que nos has compartido hoy. Creo, y Diego no me va a dejar mentir, que estamos generando mucho valor con lo que nos has compartido, con las primicias que nos has soltado, con las aclaraciones que nos has dado. De hecho, son cosas que, como te digo, de la comunidad, que hoy día son 300 miembros en Telegram y esperamos que siga creciendo. Nos han consultado a través del blog también dudas que han dejado en los artículos y las hemos recopilado acá y creo que las hemos logrado contestar y nos ha dejado con hambre de más. ¿Qué te puedo decir? O sea, hay tantas cosas que estás planificando en el camino. Definitivamente esperamos contar contigo para otra oportunidad durante el año, para poder pues ver qué cosas más están saliendo, qué otras primicias tienes para contarnos, cómo les está yendo con el negocio. Pero nada, vuelvo a agradecerte por el espacio y siento que ha generado mucho valor, ¿no? Muchas gracias a ustedes por compartir el espacio conmigo, por la invitación y como siempre encantado de participar en el futuro con ustedes para seguir compartiendo con la comunidad. Excelente, excelente, listo. Muchísimas gracias Muchas entonces. gracias, Joel. Listo, muchas gracias a ustedes. Ya nos vemos. Nos vemos. Listo. Chao. Buenas noches.